La crisis del agua nos tiene a todos preocupados. Es por esto que existen medidas para sobrellevar la escasez hídrica en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando se pretende regular el consumo personal y no a las grandes industrias? Es sabido que la industria ganadera y textil son las principales consumidoras de este recurso. Independiente de lo que podamos hacer en nuestra cotidianidad para atacar este problema, el cambio está en manos de los grandes consumidores. Este es el principal obstáculo que debe resolver el proyecto Aquatacama: servir y brindar agua a la comunidad por sobre las industrias. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Periodística. Yo soy José Ignacio Durán y estoy con mi compañera Francisca Palacios. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fran? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido entonces a esta nueva edición. El día de hoy tenemos temas muy interesantes. Vamos a estar conversando de fútbol, de lo que se viene para las fiestas patrias, del puente industrial, y el gran reportaje que tenemos es sobre la carretera hídrica y el proyecto Aquatacama. Nos interesa mucho saber qué opinan ustedes de este proyecto y es por eso que en el Twitter de @periodismodec pueden ingresar y participar respondiendo a la pregunta de la encuesta: ¿estás de acuerdo con que se realice una carretera hídrica en Chile? Pueden comentar con el hashtag carretera hídrica. Bueno, y partimos hablando de fútbol. Es que la Universidad de Concepción partió muy bien este año con una gran fase de grupos en la Copa de Libertadores. Hoy en día se encuentra en posiciones de descenso. Por lo mismo, Mauricio García hizo una nota al respecto y nos viene a hablar sobre eso. ¿Cómo estás, Mauri? Muy bien, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Francisca también. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos convoca a todos como universitarios, como pertenecientes al Campanil, ya que la Universidad de Concepción se encuentra último en la tabla de posiciones, pronto al descenso también, lo cual es sumamente lamentable, ya que tuvieron una súper buena carrera dentro de lo que fue el campeonato por la Copa Libertadores, pero actualmente en la Copa Nacional han tenido un desempeño bastante lamentable. Yo quería preguntarte, Mauri, ¿cómo están los ánimos de la gente con todo esto que está pasando? La hinchada ha estado bastante tensa. Hubieron unos cuantos hinchas que increparon al DT del equipo, han estado las opiniones divididas, algunos culpan al equipo, otros a los dirigentes, al DT, pero todavía no hay un consenso de cuál es lo que afecta claramente al plantel. Mauri, ¿cómo quedaron las cosas ahora tras el triunfo ante Colo-Colo de local por 3-1? Claro, después de tener más de 10 partidos sin tener una victoria, la UDEC logró cosechar una victoria dentro del campeonato nacional, pero aún así se mantiene último en la tabla de posiciones junto a Deportes Antofagasta, lo cual es sumamente lamentable, y además a un punto de diferencia y 2 puntos de diferencia está la Universidad de Chile, equipo emblemático del país. Entonces está bastante infartante lo que es este último momento del campeonato nacional, pero yo creo que sin más spoiler, ya sin más adelantos, los dejo invitados a ver la nota que realizamos junto a José Ignacio Durán para Periodismo. 11 partidos en Liga y 15 en total son los cotejos que mantienen al Campanil sin un triunfo. Manteniéndose en el último lugar de la tabla de posiciones, el equipo de la Universidad de Concepción lleva ya 5 meses sin cosechar una victoria. Hace un tiempo, Francisco Bozán se refería así al rendimiento de su equipo. Y hay una sensación de que hemos ido cumpliendo algunas cosas. Pero siento, y lo que más me gratifica es que el equipo es sumamente autocrítico y está con hambre de lograr más. Ya no queda nada de ese equipo ofensivo que ilusionaba a la hinchada auricielo con su campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Según Ignacio Abad, periodista especialista en deporte, es acá donde se produce el punto de quiebre del equipo. Yo creo que la Universidad de Concepción pasó por un bajón muy fuerte a finales de abril, específicamente cuando le quitaron el triunfo, cuando Olimpia le igualó sobre la hora acá en el estadio Esterroa, y de ahí en adelante no se ha podido recuperar. Fue un bajón bastante potente. Es solo cosa de ver la tabla de posiciones para darse cuenta del mal momento de los del Foro. En la última posición, con tan solo 16 puntos y 3 partidos ganados, el cuadro de Francisco Bozán tiene un 27% de rendimiento, siendo la peor campaña de su historia. Para los hinchas, sobre todo que están muy molestos, este fin de semana uno de los hinchas encaró a Francisco Bozán en el estacionamiento del estadio porque ya están molestos, ya independiente que exista como un respaldo de la directiva del club, la hinchada está súper molesta con lo que está haciendo la Universidad de Concepción. Justamente como dice la periodista de Bio Bio Deportes, Camila Muñoz, el malestar se ha hecho presente en los hinchas, que no están contentos con la actualidad del club. Creo que es muy complicado que la UDEC en estos momentos se zafe del descenso.
debió haber sido cesado Bozán hace un par de fechas o por último en esta última fecha. Los hinchas no se han quedado de brazos cruzados y están tomando cartas en el asunto. Cristóbal Ponce, estudiante y seguidor del cuadro del Campanil, se refiere al respecto. O sea, nosotros como hinchas no nos queda más que seguir apoyando en el estadio, presionando por las redes sociales, se le escribió una carta al rector estos días, así que estamos esperando que se pueda solucionar este mal momento. El próximo partido de la Universidad de Concepción es contra Colo-Colo el domingo 15 de septiembre. Este será el primero de las 8 finales que le restan al Campanil para zafarse del descenso. Lamentable el momento del cuadro del Campanil. Esperemos que tras su victoria frente al cuadro de Colo-Colo remonten la tabla de posiciones. Así es, y ahora cambiando un poco el tema, vamos a hablar sobre un proyecto súper controversial que se va a presentar acá en Concepción, y es por esto que estamos junto a Benjamín. Hola Francisca, hola José Ignacio. Así es, en conjunto con Felipe Rojas salimos a reportear el tema del puente industrial, esta nueva medida que viene desde el gobierno para poder descongestionar los camiones, sacarlos de la ciudad y que todo sea mucho más expedito. Cuéntanos, Benja, ¿qué costo tendría el TAC de este puente industrial? En un comienzo, el TAC partiría con un costo de 350 pesos que podría ser reajustado con el tiempo y eso. Yo te quería preguntar, ¿cómo influye esto a nivel medioambiental? ¿Cuál sería el impacto ambiental de esto acá en la región del Biobío? Bueno, el puente industrial se anclaría desde Hualpén hasta San Pedro de la Paz, pasando por el humedal de Los Batros. Los puntos de anclaje sería un gran impacto ambiental porque pasaría a una parte de cemento, donde afectaría a la biodiversidad de especies y también al tema de que los humedales son súper importantes para reincorporar las aguas lluvias a las napas subterráneas. Bueno, sin más preámbulos, los invito a que puedan ver la nota. La construcción del puente industrial es la solución que el gobierno ha entregado a la región del Biobío para la descongestión vehicular de diferentes rutas que enlazan el Gran Concepción. Precisamente, un foco es la ruta 160 y la avenida Pedro Aguirre Cerda de San Pedro de la Paz, donde en distintos horarios cientos de personas son afectadas por el colapso y el mal funcionamiento de estas vías. Esta alternativa pretende fortalecer la conexión entre los puertos e industrias, restando así a los camiones de las zonas urbanas. Permitiría entonces desahogar la gran cantidad de flujo de vehículos que diariamente cruzan por nuestra ciudad. Así que esperamos que esto se construya rápidamente y que permita entonces esta situación tan incómoda sea resuelta. No obstante, desde el mismo Consejo Municipal de San Pedro se han presentado críticas a la efectividad de su construcción y el impacto ambiental que provocará en los distintos puntos de anclaje y en la instalación de este megaproyecto. El puente industrial resuelve el transporte de carga. Es un proyecto para, así como se fue la ruta entre Lirquén y San Vicente, que es otro relleno en el humedal Rocuantandalien, que también hay que pagar peaje. Es lo mismo pero acá en San Pedro. Y eso lo que va a hacer es que va a beneficiar a la industria forestal, no a mejorar el transporte acá en la comuna. Según confirmó el concejal, en conjunto con los horticultores del sector, presentaron una reclamación oficial al proyecto, dando como solución la creación de una costanera al sur del Biobío con menos costo e impacto al medio. Desde Obras Públicas y el gobierno regional destacaron los beneficios que traerá esta infraestructura y su desarrollo. La resolución de calificación ambiental del puente industrial incorpora como mitigación un parque urbano que rodea el puente en un perímetro de 25 hectáreas. Que si lo calculamos con el Parque Forestal Metropolitano, que es de 17, este es mucho más grande. Es un tremendo pulmón verde que va a proteger un sector que hoy día estaba más o menos perdido. Indirectamente, como potencia el desarrollo de la industria, yo creo que también va a tener un impacto positivo en la generación de empleo, no solamente asociado al puente, sino desde el punto de vista de la mirada más regional, a las industrias que se ven beneficiadas con esto, la industria forestal, la industria pesquera u otros. Dentro de las implementaciones del puente está contemplado el sistema de TAC, que permite realizar el pago de una tarifa de peaje sin necesidad de una transacción física, evitando así la congestión vehicular. La concesión será a 40 años y tendrá un cobro de 350 pesos que podría ser reajustado en el futuro.
Súper controversial el tema que nos presentaba Benjamín junto a Felipe. Vamos a tener que esperar para ver entonces qué ocurre con el puente industrial. Y también les quería hacer un recordatorio, que vayan a Twitter, que participen en la encuesta. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se construya una carretera hídrica de 2.000 kilómetros en Chile? Pueden comentar usando el hashtag carretera hídrica en el Twitter de @periodismodec. Bueno, cambiando de tema rotundamente, el 18 de septiembre no es solo carnes, sino que hay distintas alternativas para las personas vegetarianas y veganas en estas fiestas. Por lo mismo vamos a hablar con Char. ¿Cómo estás, Char? Hola, ¿qué tal, Nacho? Hola, Fran. Gracias por la bienvenida. Bueno, claro, mira, junto a mi compañera Belén Carrasco preparamos una nota acerca de cómo pasar un 18 más sustentable, algo distinto, algo que sea un poco más consciente y basado en el menor consumo de comida, o sea, de carne, digo, o sin consumo de carne, ojalá. Yo te quería preguntar, ¿qué tipo de actividades se van a realizar para las personas que no comen carne acá en Conce? Se van a estar realizando actividades, van a haber fondas veganas y vegetarianas con alternativa de música, no solamente las cuecas tradicionales que no pueden faltar, sino que también van a haber DJs que van a estar proponiendo nuevos temas, y esto se va a realizar en Sheep Grow Shop. Char, háblanos un poco del impacto ambiental que tiene el comer altas cantidades de carne en esta fiesta. Principalmente este es uno de los temas más transversales, porque resulta que el consumo de carne puede ser altamente contaminante. Yo no sé si la gente lo sabe en sus casas, pero consumir 1 kilo de carne, para obtener 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, lo cual es muchísimo, y considerando la escasez hídrica que nos afecta, sobre todo con el puente hídrico que ya han estado hablando ustedes, también un tema controversial, es bastante poco medioambiental consumir carne, considerando los 15.000 litros de agua. ¿Te tinca si pasamos a ver la nota? Sí, por supuesto, están todos invitados a ver nuestra nota que preparamos junto a Belén. Las cifras son alentadoras, y es que según la última encuesta nacional del medio ambiente, 1,5 millones de chilenos no consumen carne en su dieta diaria. Esto equivale a un 6% de la población. Y es que llevar una vida vegetariana tiene múltiples beneficios para el ser humano y para el planeta. Sobre esto y más conversamos con Ricardo Barra, decano de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. La producción de carne tiene básicamente 2 grandes impactos ambientales. El primero tiene que ver con el consumo de agua. Para producir un kilo de carne necesitamos 15.000 litros de agua. Ustedes se imaginarán la cantidad de agua que demanda entonces la producción de carne si es que tenemos una dieta carnívora. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la actividad ganadera, que es la que alimenta la carne, produce grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Tan grande es el impacto que se ha hecho un llamado a no consumir carne como una buena forma de ayudar al planeta. De esto nos comenta el profesional. Entonces, esto justifica el llamado que están haciendo organismos internacionales a reducir en la dieta humana el consumo de productos de carne. Faltan pocas semanas para el 18 de septiembre y la carne suele ser el principal ingrediente en la mesa. Según un estudio de Faenacar, el consumo aumenta un 51% en relación a un mes normal. Pero, ¿qué tan conscientes estamos del daño que esta produce a nuestro organismo? Hernán Rojas, nutricionista de la Universidad de Concepción, señala los cuidados que hay que tener con este alimento. En el contexto de las fiestas patrias, un trozo de carne normal puede estar en nuestro tracto digestivo entre 4 a 8 horas. Dependiendo si es magra o si es con grasa. La procedencia de estos es muy importante, ya que una mala manipulación afectaría directamente a nuestro organismo. Si a eso le sumas el lugar donde yo como, por ejemplo, que son lugares no aptos para el consumo, sin resolución sanitaria, puede que el abuso de la mala manipulación de esos alimentos conlleven agentes patógenos en los alimentos que acabas de ingerir. Cada año son más los vegetarianos en la 8ª región y las opciones para pasar unas fiestas patrias sin carne han aumentado. Alimento Terrestre es un restaurante vegano que tendrá su propia fonda libre de crueldad animal. Carla Orellana, chef del lugar, detalla las actividades que tendrán durante esos días. Este año vamos a participar en esta fonda. En realidad es como una antifonda porque no vamos con el tema de la carne, pero sí va a ser un momento entretenido. Se trata de una antifonda que rompe el esquema tradicional de celebración. Es apta para los que quieran celebrar un 18 diferente y que contará con almuerzos y postres veganos. Vamos a tener almuerzos, pastel de choclo vegano, empanadas veganas y dulces. Celebrar sin dañar a otros es posible. Lo importante es tener conciencia de lo que comemos y cómo esto afecta a nuestro cuerpo y al medio ambiente.
Bueno, ya saben, ya dónde tienen que ir los vegetarianos para esta fiesta, ¿cierto, Francisca? Claro que sí, quedamos todos súper endisociados con la interesante nota que nos presentaban nuestras compañeras. Y bueno, en Concepción se están realizando muchísimas actividades, como las que presentaban recién, que son más recreativas, y también hay muchísimas actividades de divulgación científica que se están haciendo acá en la región. Por eso hoy día estamos junto a Bárbara, que nos va a contar un poco de divulgación científica acá en la región. Sí, hola Fran, hola Ignacio, estoy muy bien, muchas gracias. Así es, como tú dices, en la región se están haciendo algunas divulgaciones científicas. La idea es poder acercar un poco la ciencia a las personas y bueno, en astronomía, lo más pronto acá en la Universidad de Concepción se está desarrollando en el Departamento de Astronomía unas observaciones que cada 5 y 20 del mes podemos ir todos a revisar y ver bueno, el cielo. Hay algunos telescopios, podemos ver la Luna, incluso algunos planetas, Saturno, Júpiter, Venus, así que es muy interesante y allí está el espacio para que podamos asistir y podamos enterarnos de cosas de astronomía, por ejemplo. Cuéntanos, Bárbara, ¿con qué elementos cuenta el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción? Bueno, el Departamento de Astronomía tiene 7 telescopios y un domo adaptado para poder visibilizar estrellas, planetas y la Luna. Así que es súper buena, pero no es lo único, Yo salí en busca de alguna persona que pudiese también estar entregando y divulgando la ciencia, la física. Me encontré con José Illich, él es mago y es físico, además está haciendo un magíster en divulgación científica. Y bueno, él trata de mezclar estas dos áreas, el tema de la magia con la ciencia, con la física, y trata de expresar y como en el fondo explicarnos de una forma un poco más divertida tal vez o más cercana, claro, el tema de la física, de la ciencia y la astronomía. Qué interesante, Bárbara. Sí, súper bien. Ellos están trabajando en una fundación, se llama Fundación 42, así que bueno, para que sepan más, vamos con la nota que preparé junto a mi compañero Mauricio García. Según la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología en Chile, realizada en 2016 por el Ministerio de Educación, un 76,9% de la población se considera poco o nada informada respecto a esta área. Cifra alarmante teniendo en cuenta que solo en la astronomía nuestro país concentra alrededor del 40% de la capacidad de observación a nivel mundial. Es por esto que resulta indispensable divulgar el conocimiento científico a como dé lugar, y es lo que el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción intenta hacer con distintas actividades. En la noche ocupamos este telescopio de aquí atrás y otros equipos más para hacer observación nocturna, donde podemos ver, por ejemplo, Júpiter, Saturno, la Luna, Mercurio, Venus, algunas nebulosas, algunos cúmulos de estrellas. Fernando además nos comenta que se encuentra en la organización de la próxima actividad de observación al eclipse de Sol, que tiene fecha para el 14 de diciembre de 2020. Y es que el Departamento de Astronomía ya tiene experiencia en el tema. Con el recién pasado eclipse frente al mar, distintos monitores con 7 telescopios adaptados óptimamente resolvieron las dudas de gran parte de los 15.000 asistentes a la convocatoria en Penco. Que hubo harta difusión y casi todos los que iban al evento era porque sabía que iban a ver el eclipse, pues. Entonces sí, la gente igual preguntaba, pero cosas muy específicas, que no tan relativas al eclipse, sino que más al telescopio, como que habían personas a las que les daba miedo que se les fuera a dañar la vista, y ahí teníamos que explicar que no, que teníamos un filtro, entonces que era seguro. Está claro que las ciencias físicas y astronómicas deben tener un lugar importante en la sociedad, y su divulgación es primordial para generar nuevos adeptos en la materia. De eso conversamos con José Illich, mago y físico, quien vincula estas dos áreas y las representa como una manera de despertar el interés y valor por parte de las personas. Entonces la idea es darle una sensación de que la ciencia es buena, de que la ciencia es interesante, de qué es lo que se estudia, de por qué vale la pena, por qué es importante votar por gente que apoye la ciencia, y ese es un poco el rol de la divulgación, es valorar la ciencia, que la gente valore
por qué se hace así. ¿Sí? Y la magia ayuda mucho a eso. Por eso, y según comenta José, en un planeta donde 7.500 millones de personas dependan de las ciencias para sobrevivir, es primordial que se entienda el rol que ésta tiene en nuestras vidas y así disfrutar de una existencia más grata en el planeta. Súper interesante la nota que prepararon nuestros compañeros y bueno, ya sabemos, todos los 5 y 20 de cada mes podemos ir al observatorio entonces a ver las estrellas, un entretenidísimo panorama familiar, para tener una cita también podría ser muy interesante, así que están todos invitados a participar en las actividades que se están realizando acá en la Universidad de Concepción. Bueno, y pasando a un tema más polémico, hace un par de semanas los vecinos de Chihhuayante lo pasaron bastante mal debido a un corte de agua, el cual no fue anunciado por la empresa SBio. Diego Sáez nos viene a hablar un poco más de este tema. Así es, hola Francisca, hola Ignacio, justamente lo que mencionaban ustedes, primero recordar que este corte de agua fue entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre y duró más o menos 36 horas, eso duró el corte de agua y que se pudo haber previsto antes de esta situación porque justamente el 19 de agosto el alcalde ya había tenido la información de que había una falla en esta tubería, pero no se trabajó al respecto y ya sabemos lo que sucedió después. Oye, yo quería preguntarte, ¿qué pasó con las multas que recibió SBio? Sí, el alcalde estaba en constante contacto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y han llegado a la conclusión de que se podría otorgar una multa de 600 millones para la empresa regional en este caso. Sí. Diego, y respecto a los locatarios comerciales de esta zona, ¿qué opinan ellos? ¿Qué tan perjudicados fueron? Fueron muy perjudicados. También tuvimos la posibilidad de conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Chihhuayante, Víctor Costa, y él nos comunicó que los dueños de algunos restaurantes se habían visto muy perjudicados porque no tenían reservas de agua, por lo tanto tuvieron que cerrar y no pudieron funcionar también. Te quería mencionar algo de las compensaciones porque en la próxima boleta se va a hacer una reducción de más o menos 2.000 o 3.000 pesos según el alcalde de Chihhuayante, lo que para la ciudadanía y el municipio parece algo inaudito. Claro, irrisorio, sí. Muy poco. Sí, muy poco. Y esto y otros detalles los vamos a ver entonces en la siguiente nota que hicimos junto a Francisca Valdés. Cerca de 36 horas duró el corte de agua ocurrido en la comuna de Chihhuayante entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. A pesar que actualmente el suministro está en correcto funcionamiento, siguen los cuestionamientos en contra de la empresa y su manejo frente a esta emergencia. Debido a esto, el CERNAC le exigió a SBio cumplir con los descuentos correspondientes luego del masivo corte de agua. La compensación sería el no pago de 20 días, los cuales serán facturados en la próxima boleta. Las críticas por el desempeño de SBio han surgido desde distintas autoridades. Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Rodrigo Riquelme, jefe regional del Biobío, fue enfático en la falla del manejo de la prevención y emergencia que tuvo la empresa. Nosotros creemos que hay un actuar negligente de la sanitaria, ¿ya? Y lo que debió ocurrir es que la empresa debió prever, disponer todos los recursos necesarios, ¿verdad?, para haber resuelto esa situación la primera vez. El protocolo de emergencia, ya previamente estudiado para estas situaciones por la empresa SBio, no dio los resultados esperados por la ciudadanía y tampoco por los entes gubernamentales. Frente a esto, consultamos a SBio sobre los planes de prevención, pero no obtuvimos respuesta. A pesar de que la empresa regional tuvo el apoyo de la Municipalidad de Chihhuayante, el nivel de respuesta y acción molestaron al alcalde de la comuna, José Antonio Rivas. En ese ámbito de lo que ocurrió ese día, es que en realidad vinieron a hacer escuela, vinieron a aprender, no tenían claro, no hay estudio de los materiales, no reconocen sus redes, no se manejan con los efectos de la presión en una curva. La crisis social y económica a la que se expuso la comuna hizo tomar decisiones importantes desde el gobierno regional. Los 11 establecimientos educacionales, tanto privados como públicos, no funcionaron el día lunes 2 de septiembre. El sector gastronómico fue uno de los sectores más afectados, ya que tuvieron que cesar sus actividades por 2 días, causando pérdidas que a nivel comunal no dejan de ser importantes. Lo que busca, ¿no es cierto?, el comercio es una demanda por las pérdidas que hay. Esto ocasionó pérdidas y daños irreparables. Eso es lo que se busca. O sea, no es que ya al comercio determinado le vamos a establecer con 10 días o 20 días, ¿no es cierto?, de agua. No, aquí hubo pérdidas millonarias.
Finalmente, Esbio deberá compensar a gran parte de Chihhuayante y también arriesga multas que podrían ascender a los 600 millones de pesos. Lo que para algunas autoridades parece razonable, el descontento y la desconfianza por la empresa sanitaria seguirá vigente en la alcaldía y en la ciudadanía. Lamentable la situación de los vecinos del Chihhuayante. Esperemos haga justicia y se les compense como se debe. Bueno, José Ignacio, y como ya estábamos anunciando con anterioridad, hoy día nuestros compañeros Nicolás Jones y Yasmín Figueroa junto a mí preparamos un reportaje que está muy interesante, tiene muchísima información y se trata de la carretera hídrica y el proyecto Acuatacama. Conversamos con Fernanda Castro, con Richard Vargas, que es el ex Seremi de Medio Ambiente, y con Valesca Figueroa, que es vocera de la Red por los Ríos Libres. Este tema ha sido súper controversial. El proyecto busca sacar agua desde los ríos Biobío, Maule y Rapel y llevarlos desde acá, desde esta zona sur del país, hacia Copiapó o incluso más al norte, sin medir específicamente cuál va a ser el impacto medioambiental que esto va a significar, sin hacer la consulta necesaria a las personas que habitan este lugar. Hay territorios indígenas de por medio, entonces todo el tema ha sido súper complicado y además tampoco se sabe qué va a pasar con el agua una vez que llegue al norte. Si es que esta agua va a ser, como mencionábamos en la editorial, presentada y como puesta en disposición para las mineras, para los grandes agricultores, o si es que efectivamente pretende subsanar un problema del déficit sanitario que tienen las personas en el norte hace muchísimo tiempo. Y además, ¿qué pasa cuando llevamos agua al norte, si es una zona desértica por sí misma? ¿Qué va a pasar con este territorio que no está preparado para la lluvia, por ejemplo, cuando este agua siga su ciclo natural, se evapore y tenga que llegar a caer en algún momento? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esto y muchísimo más en el reportaje que preparamos. Espero les guste mucho y luego de este reportaje vamos a tener un entrevistado, el diputado del Partido Ecologista, Félix González. Así que no se despeguen de nuestra programación y pongan mucha atención al reportaje que viene ahora en presentación. Los habitantes del Concepción Metropolitano podemos ver afectada gravemente nuestra calidad del agua potable con proyectos de esta envergadura. El agua no sobra. ¿Qué va a pasar el día que se acabe el agua acá y en el norte? Recientemente se presentó en el Ministerio de Obras Públicas un proyecto que pretende trasladar el agua desde la zona centro-sur hasta las regiones del norte. El ambicioso proyecto, que tiene por nombre Acuatacama, propone el transporte de aguas desde el río Biobío, Maule y Rapel hasta Caldera o incluso hasta Arica, mediante una carretera hídrica. Pero ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué consecuencias medioambientales trae consigo? ¿Quién está detrás de esta multimillonaria inversión? Conversamos con Richard Vargas, ingeniero civil químico y ex Seremi de Medio Ambiente en la región del Biobío. Los beneficiados son los agricultores y los empresarios de la agroindustria en el sector del Valle Central en Chile, y los perjudicados, para variar, siguen siendo las comunidades de pueblos originarios y el sector de las comunidades del Alto Biobío y de la región del Biobío en particular en toda su zona. Vía Marina es una empresa de ingeniería y construcción francesa dirigida mayoritariamente por Félix Begliolo, su fundador y presidente. Esta empresa trabaja en el transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias por un tubo flexible submarino. Promueven proyectos que utilizan este sistema en grandes ciudades costeras de todos los continentes. En Chile están proponiendo el proyecto Acuatacama, que idea trasladar agua desde la zona centro-sur hasta las regiones del norte del país. Dicen que se van a llevar los excedentes invernales de agua. ¿Cómo van a medir un excedente si un río es algo natural? No sobra nada en una cadena trófica natural. En su informe ejecutivo se señala que este proyecto busca subsanar el déficit sanitario, abastecer de agua a la agricultura y además solucionar las dificultades de abastecimiento padecidas por las empresas mineras de las regiones del norte del país. El proyecto Acuatacama no vende agua, se limita a transportar un recurso propiedad del Estado y cobrará por el servicio de su puesta a disposición en destino.
Quisimos conversar con Félix Begliolo, presidente de la empresa Vía Marina, pero se encontraba de vacaciones por Europa. A pesar de ello, accedió a responder una entrevista por correo electrónico. Si el proyecto se declara de interés público, se iniciarían los estudios de la etapa de proposición entre 2020 y 2021. Se podría licitar y adjudicar la obra en 2022. Habría 2 años de ingeniería de detalle, entre 2023 y 2024, y luego 2 años de construcción, entre 2025 y 2026. Finalmente, en 2027 quedaría instalada la primera etapa en el Valle de Aconcagua, y año tras año iría avanzando hacia el norte de Chile. Nos contactamos con Fernanda Castro, vocera a nivel nacional de la Red por los Ríos Libres, oriunda de Cayaqui, territorio indígena que actualmente se encuentra bajo amenaza por el proyecto de la carretera hídrica. ¿Qué pasa con el territorio? Es que el proyecto es desconocido en el territorio. Acá la gente no sabe del proyecto y cuando nosotros hemos llegado a comunicar, a informar sobre esto, la gente queda impactada porque obviamente como territorio ya no tiene más construcciones de ningún tipo y menos los ríos porque históricamente somos un territorio herido por construcciones hidroeléctricas, las familias relocalizadas están viviendo hasta el día de hoy las consecuencias. Es un proyecto totalmente abierto a nivel nacional, pero la gente directamente afectada no sabe. Entonces, ¿qué pasaría con ese proyecto? Las consecuencias, obviamente, tendrían que expropiar terrenos, van a tener que relocalizar personas y nadie está dispuesto a aceptar ninguna consecuencia. A pesar de que existen otras formas más sustentables de acceder al recurso hídrico, tales como la desalinización del agua marina o las bolsas de agua con energía discontinua, este proyecto ya fue presentado al Ministerio de Obras Públicas y está a la espera de comenzar sus estudios complementarios. Creo que sí es de interés público el tema del abastecimiento de agua, ya sea de riego o de agua potable para el Valle Central, pero existe un sinnúmero de proyectos y en eso yo los invito a Reguemos Chile a que hagan un concurso nacional de ideas para ver cómo podemos generar los volúmenes de agua, pero a partir de ideas más sustentables que las que ellos han logrado desarrollar traspasando aguas de una cuenca a otra. Según cifras del gobierno de Chile, 1 de cada 5 personas no tiene acceso a agua potable y en el año mueren 15 millones de niños por falta de este suministro. El proyecto Agua Atacama solo se limitará a trasladar el agua, y una vez llegado a destino, quienes tengan los recursos monetarios serán quienes puedan obtenerlos, lo que nos hace preguntarnos, ¿tendrán los pobladores de la zona norte el dinero suficiente para costearlo? ¿O nuevamente serán los grandes empresarios quienes se vean beneficiados? Habrá que esperar para ver qué ocurre con el proyecto Agua Atacama. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta segunda parte del programa Ventana Periodística, en el que vamos a estar conversando con el diputado Félix González acerca del proyecto Agua Atacama y lo que conlleva la carretera hídrica que se pretende construir en el país. Hola Félix, ¿cómo Hola, está? muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Siempre es un gusto venir a la universidad. Muchas gracias por Sobre todo en primavera, ayudarnos. que está todo florecido. Sí. ¿Usted conoce el proyecto Agua Atacama? Sí, han ido a la Comisión de Obras Públicas y a la Comisión de Recursos Hídricos, 2 comisiones donde participo, a hacer lobby. Carlos Cruz, el ex ministro del caso Mopcate, hacer lobby por esto, y también otra persona en particular, que no recuerdo su nombre, que fue a la Comisión de Recursos Hídricos, y nos venden esto como agua para la agricultura del norte. Entonces le hemos dicho que no es una mala excusa, porque sabemos que es agua en definitiva para la minería, o para reemplazar agua que usa la minería. Porque primero no se financiaría de esa manera, y lo segundo es que para hacer agricultura no solamente se necesita agua, sino que también suelo, y los suelos están acá. Sí. En ese caso, sabemos que los mayores beneficiados en este caso son las empresas, las mineras, como usted dijo recién. ¿Quiénes serían los más afectados? ¿Cuáles zonas serían más afectadas con este tema de la carretera hídrica? Bueno, por supuesto las zonas de donde se saca el agua, ellos pretenden hacerlo del río Biobío, y el ducto que ellos están planificando es un ducto de 3 metros de diámetro. 3 metros es más o menos lo que tiene una casa de un piso. Y por supuesto eso con una cierta volumen de agua corriendo constantemente. Y obviamente son las primeras etapas de algo que quieren aumentar. Y bajo un concepto que es equivocado, que es, ellos dicen que el agua se pierde en el mar. Y la verdad es que, si uno le pregunta al mismo Centro EULA, nosotros lo dijimos, pero cuando lo dice el Centro EULA, como que ya es verdad, ¿no? Cuando lo dicen los ecologistas, somos apocalípticos, entonces no nos creen tanto.
Pero en el mar, y sobre todo en la desembocadura del río Biobío, del estero Maule, en Coronel, hay muchas especies marinas que, si bien pasan casi toda su vida en el fondo del mar, no viven en la costa, no viven en las orillas, tienen un periodo larvario o un periodo de huevito en la zona. El pejerrey pone su huevito en un junco, en tierra firme, bueno, en un humedal. La lisa entra por el río Biobío. Los langostinos, que son de aguas profundas, tienen un periodo larvario en la bahía de Coronel y la desembocadura del río Biobío. Entonces, una parte importante de la biomasa tiene un periodo dentro de unas aguas salobres, en el mar o derechamente dentro de aguas dulces hacia arriba. Y eso hace que la cadena trófica, o sea, el resto que no vive y no tiene un periodo en la orilla, también se alimenta de esa, está todo interconectado. Entonces, si el río Biobío no lleva nutrientes y no lleva agua dulce al mar, perdemos biomasa marina. O sea, es un ecosistema que está integrado, el río con el mar. Sí. De hecho, eso no se ha tocado ni siquiera en ninguna forma de conocer eso, porque lo que se está pensando es en el impacto que va a tener como en los territorios en los que se va a construir, digamos, y en lo que va a pasar en el norte con el tema del ciclo del agua, pero no habíamos pensado en las especies hasta ahora. Bueno, especies marinas. Creo que esto debiera ser enseñado en los colegios también, porque muchas veces se pasan otras cosas, pero algunos lo harán, ¿no? Hace tiempo de salir del colegio, pero es importante que se lleve a terreno lo que se enseña en los colegios, ¿no? Que se pueda ver qué significa el río Biobío. Para mucha gente, lamentablemente para muchas autoridades, los ríos son agua. Y si alguien va a un río y ve agua, está ciego, porque lo que hay en un río es un ecosistema. Y es un ecosistema además integrado. Los ríos además tienen agua arriba y tienen aguas subterráneas. Entonces, si tú sacas el aguas arriba del Biobío, estarías también probablemente afectando acuíferos y napas subterráneas que se esparcen. La Universidad de Concepción, por debajo de la Universidad de Concepción, pasa el río Biobío. El río Biobío aflora en las lagunas, no en la laguna de los Patos, porque es artificial, aflora en las lagunas de Concepción, la laguna Redonda, la laguna de Lo Galindo, Lo Méndez, aflora el agua del río Biobío. Ahí tú no ves una cascada que llegue, es agua de abajo. Entonces, los ríos tienen una parte que uno no ve también, en donde hay menos fauna y flora, por supuesto, son aguas subterráneas, pero también hay vida, y el río alimenta también a toda una cuenca. Y tiene este efecto también en el mar. Hay otro efecto que tiene que ver con el oxígeno. Hay un microorganismo que siempre se me olvida cómo se llama, es Dio algo, que es un crustáceo que es el responsable de la producción de oxígeno en el mundo. O sea, no es el Amazonas. El Amazonas produce, los árboles del Amazonas producen el mismo oxígeno más o menos que el que se consume en el Amazonas con los animales, ¿cierto? Pero el Amazonas lleva estos nutrientes hacia el mar y en el mar se produce el oxígeno. Entonces, uno puede decir que el Amazonas sí es el pulmón del mundo, como lo son todos los ríos también. O sea, no es la selva, sino que son los nutrientes que se van. Por lo tanto, no es sensato sacarle agua al río Biobío y llevarlo al norte. Sí. Este traspaso de microorganismos desde acá hasta el norte, porque si bien el proyecto busca transportar agua, van a pasar algunos microorganismos y puede afectar la fauna del sector y provocar algún daño en el norte también. Eso es probable que haya como fauna invasora, digamos, o flora invasora. Recordemos que el dídimo, que no sabemos cómo llegó a los ríos, ¿cierto? Y no se puede sacar. Eso perfectamente puede ocurrir con el transporte de agua que está viva. Ahora, si esa se va a ocupar para la minería, no me cabe duda que esa agua se va a morir, porque termina siendo un relave, ¿no? Y ahí hay cianuro, hay arsénico. Sin embargo, el mayor efecto que pudiera tener es precisamente vulnerar la seguridad hídrica de la región del Biobío. Y yo le dije a los que fueron a exponer, les dije, es una mala excusa hablar de la agricultura porque no es para la agricultura. Porque si fuera para que la gente pudiera beber agua en el norte, por supuesto que les convidamos, ¿no? Nadie acá en la región del Biobío se opondría a llevar agua al norte para agua potable. Pero no es para agua potable, porque ellos tienen agua. El norte tiene agua, lo que pasa es que las mineras se la han chupado entera. Y es una mala excusa la agricultura. Decía, bueno, si lo que necesitan allá es una lechuga, mejor le mandamos la lechuga. A mandarles el agua para que la cultiven en un terreno que tiene menos capacidades en términos biológicos que los suelos que hay acá.
Entonces no se sostiene. Y afortunadamente hemos visto que en esta región no hay nadie que esté apoyando la carretera hídrica que yo conozca. Para el transporte de agua, ¿qué otra alternativa existen en vez de la carretera hídrica? ¿Habría otra alternativa? O para tener agua en el norte, ¿qué otra? Mira, el norte en este momento tiene agua y tiene sequía como todos nosotros. Todo el país tiene sequía. No hay ninguna región a la que le sobre el agua. En la región de Biobío no sobra el agua. En el norte hay agua como para consumo humano y hay agua para agricultura. Lo que pasa es que la industria de extracciones mineras, sobre todo la del cobre, que tiene que extraerlo a través de la de fierro también, tienen que usar mucha agua para poder sacarlo. Tienen además los recursos para hacer inversiones de manera de desalinizar y poder usar también tecnología para ocupar menos agua en sus procesos productivos. Y ese esfuerzo no lo han hecho. Entonces yo lo empujaría, más que a que el Estado financie una carretera hídrica y el Biobío subsidie a las mineras con agua, a que las mineras hagan el esfuerzo para poder hacer lo mismo con menos agua. Y por otra parte, que el país vea qué hace con el agua, porque hay otro proyecto tan nefasto como la carretera hídrica, que es uno que está viendo la Corma con el Ministerio de Agricultura, para que a excusa de la COP25, para cumplir el resumir CO2, el capturar CO2, estén planteando, incluso yo escuché en una sesión donde el diputado Girardi, que no sé si está a favor o en contra, pero hablaba de forestar 2 millones de hectáreas. Estaba Ricardo Lagos también en una reunión de la COP25 en La Moneda. A mí me incorporé la semana pasada. Y a mí me espanta eso porque, claro, los árboles atrapan CO2, pero para poder hacer eso necesitamos ocupar la poca agua que nos queda. Y uno de los grandes culpables de la crisis hídrica no es solamente el cambio climático, son las plantaciones forestales, y en otras partes son los paltos y el robo de agua en las lagunas para el sur, para el norte. Entonces no es una sola causa de la sequía, de la crisis hídrica. La sequía es una, pero también es que se roban el agua, y otros que el código de agua, somos el único país del mundo en donde el agua está privatizada, no hay otro, no es un tema ideológico, como lo quiere hacer ver el gobierno, porque hay países que son monarquías, hay países que son gobiernos de derecha, regímenes de izquierda, lo que tú quieras. Ningún otro país tiene el agua privada, como es acá. Se entrega, dicen seguridad jurídica, bueno, se entrega el agua, pero el Estado ve en qué se ocupa y te la entrega. No es que te la entregue y tú al año siguiente se la vendas a ella. Eso es lo que ocurre en Chile y es algo que nos pone en una situación súper crítica. Entonces uno va sumando que lo que preocupa es que las supuestas soluciones que está ofreciendo el Estado son empeorar el problema. La carretera hídrica, plantar pino y eucalipto. Eso no son soluciones, son aberraciones. Bueno, Félix, yo creo que nos quedó súper claro que no estás de acuerdo con que se realice esta carretera hídrica, y esa era la pregunta que teníamos nosotros en nuestro Twitter, @periodismudec. Estábamos preguntando si estaban de acuerdo o no con que se realice una carretera hídrica de 2.000 kilómetros en Chile, y tenemos los resultados que vamos a pasar a revisarlos en pantalla. El 61% de las personas que votaron en la encuesta dicen que no están de acuerdo, y un 39% sí está de acuerdo con que se realice la construcción de esta carretera hídrica. Muchas gracias, Félix, por estar acá con nosotros. Ahora vamos a pasar a conversar con nuestros conductores que nos están esperando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo al diputado Félix González por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias también a ustedes que nos están viendo desde sus casas. Nos despedimos ya con este interesante reportaje. Los invitamos a que se sigan informando. Hay muchísima información en Internet. El conocimiento está al alcance de un clic, así que participen de esto, hagámonos como partícipes todos de este cambio. Cierto, Francisca. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Ventana Periodística.